Muy bien, vamos a empezar este video hablando acerca de PSP1. En PSP1, a diferencia de PSP0, implementa la elaboración de unas guías que nos van a servir para nosotros codificar mejor, como son los estándares de diseño y los estándares de codificación. Vamos a hablar en este caso del estándar de codificación. También vamos a ver un poquito de la estimación de tamaños muy reducido, porque recuerden que la intención de estos videos es más mostrar la utilización de Process Dashboard con PSP0 y no dar una clase de PSP0, de PSP1 en el video. Entonces, continuamos. Vamos a crear el proyecto, nos vamos a jerarquía. En jerarquía seleccionamos la carpeta en la cual venimos trabajando y le vamos a decir que nos agregue una nueva plantilla. Vamos a trabajar con PSP1 y vamos a ponerle a esa plantilla el nombre de ejercicio 2. Ejercicio 2, le damos enter y ahorita vamos a guardar para que los cambios nos queden hechos y vamos a mirar, a corroborar que nos haya añadido la plantilla de PSP2. Muy bien, vamos a salir y aquí donde nos muestra la ruta de el proyecto que estamos desarrollando, vamos a seleccionar ejercicio 2, que es el que tiene PSP1. Entonces vamos a arrancar a mirar la planeación. Vamos a empezar a planear, ponemos play, nos vamos al script del proceso. El script del proceso nos va a mostrar lo siguiente. Nos dice, bueno, debemos tener estos criterios de entrada, la descripción del problema, las plantillas, el Project Plan Summary, un añadido, el Size Estimation Template, perdón, este es el añadido a PSP0. Vamos a empezar a estimar los tamaños de los programas que nosotros vamos a desarrollar. Recuerden que en PSP0 estamos estimando solamente tiempo de desarrollo. Aquí vamos a estimar tamaños de programa. Aquí me dice que tamaños históricos de tiempo y datos. Esto es cuando ya tengamos desarrollados más programas. Tiempo y defectos, los logs para guardar tiempos y defectos, los estándares de los defectos y de codificación. Entonces, el estándar de codificación es un programa, perdón, es un documento sencillo en el cual nosotros definimos cómo vamos a codificar. En otras palabras, eh, las diferentes opciones que nosotros tenemos a codificar, como las variables, las estructuras, interfaces, clases, eh, cómo las vamos a diferenciar, em, cómo vamos a contar una línea, cómo sabemos que una línea para nosotros es una línea válida a la hora de medir tamaño y no una línea inválida. Por ejemplo, dentro de un programa nosotros solemos dejar espacios. Entonces, en mi caso práctico, yo digo que las líneas que contienen espacios en blanco no se cuentan, o las líneas en las que llevan documentación, esas líneas no las voy a contar como trabajo realizado, como líneas de código añadidas. Las variables, ¿cómo van a ir las variables? ¿Cómo van a ir las clases? Aquí, por ejemplo, digo, el nombre de la clase debe expresar de manera breve la funcionalidad de la clase. Esto nos ayuda a ir mejorando en la calidad a la hora de codificar. Por eso se llama un estándar de codificación. Cómo yo me voy a ir poco a poco adaptando a ese estándar, de manera que lo pueda cumplir. Ese estándar es dinámico, yo lo puedo ir cambiando de manera que vaya creciendo en mi desarrollo y vaya mirando qué necesidades también tengo. Entonces, devolviéndome un poquito aquí al script del proceso, me dice que luego pasaremos a la parte de planeación, luego a la parte de desarrollo y luego al postmortem. Y me dice lo que va a tener la parte de planeación. Entonces me voy a ir de una a la parte de planeación, al script de planeación. Me dice que para planear debo tener la descripción del problema, ya lo sabíamos, ¿cierto? Eh, el form del Project Plan Summary, esta vez de PSP1, lo tenemos. El Size Estimating Template, este es nuevo. Y estos tamaños. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Dice, primero, produzca u obtenga los requerimientos para el programa. Dice, esto ya lo hemos visto antes, asegurarnos de que em, los requerimientos sean claros y no se presenten para situaciones ambiguas. Resolvamos todas las preguntas que tengamos. Y dice, nos vamos al Size Estimating Template. Produzcamos un diseño conceptual del programa.
Vamos a mirar un ejemplo del diseño conceptual del programa. Aquí tengo uno. Un diseño conceptual es un diseño de alto nivel. Digamos aquí tengo un programa hipotético compuesto de una interfaz gráfica, de una clase de interfaz gráfica, de una clase para calcular una desviación estándar, de una clase de cálculo de tamaños relativos y una clase que me lee los ficheros. Entonces, digo también hipotéticamente que la clase de interfaz gráfica me va a tener 12 funciones o dos métodos, uno para leer los datos del usuario y otros para presentarlos en pantalla, que la clase de desviación estándar va a tener un método de raíz cuadrada para calcularlo. La de leer ficheros va a tener dos métodos, uno que me abra los archivos y otro que me lea la información. Y asimismo la clase del cálculo de los tamaños relativos. Aquí digo que me va a tener dos métodos, uno para obtener el conjunto de los datos y otro para obtener la desviación estándar de esos datos. Entonces, miren que es un diagrama muy al estilo UML, de hecho que son clases de UML, y por ser un diagrama de alto nivel o un diseño conceptual, no tenemos relaciones en ningún lado. Lo que buscamos es que me ayude este diseño conceptual a generarme una idea de cuántas clases voy a realizar y de qué ítems, qué métodos, qué funciones van a tener y aproximadamente me debe dar la idea de un tamaño a la hora de yo consignar esos datos en el Size Estimating Template. Entonces, una vez hayamos hecho este diseño conceptual, dice que usemos el método prop para estimar el total de líneas añadidas y modificadas al programa. Entonces, podemos irnos directamente dando clic. Aquí nos dice el método prop. Vamos a mirar. Aquí nos da la explicación del método prop, ¿cierto? Por si, por si no conocemos el método prop que utiliza PSP, aquí este script de estimación nos ayuda a tener una idea de cómo a través del método proof estimar tamaños y tiempo también. Muy bien, entonces dice complete el size estimating template. Voy a irme al size estimating template directamente desde aquí. Entonces, mire que aparece mi nombre, la unidad de medida que voy a usar línea de código. Digamos que para este nuevo programa yo voy a utilizar eh, un programa anterior realizado. Aquí tengo que recordar un poquito acerca de cómo construir programas nuevos a partir de programas anteriores. Entonces, digamos, este círculo que está acá me representa el programa anterior o el programa base del cual yo voy a construir. Para construir un programa nuevo a partir de ese tengo que borrarle una cantidad de líneas. También tengo que modificar otras líneas y debo dejar unas líneas quietas. También voy a traer a ese programa, puede ser el caso que traiga una clase a la cual yo no le modifique nada, pero la necesite usar y esa le llamo un reuso. Voy a añadir líneas nuevas de código y también voy a generar un código que me va a servir más adelante para otros programas y eso lo llamo nuevo reusable. Este va a ser mi nuevo programa y la parte eh, en la que yo voy a medir el tamaño me corresponde a estos dos ítems de acá, las líneas que voy a modificar y las que voy a agregar. ¿Por qué? Porque estas líneas me implican a mí esfuerzo, me explican también tiempo de desarrollo. Listo. Entonces, teniendo esta base y teniendo también el diseño conceptual, pues nos vamos aquí a la herramienta. Digo que voy a utilizar el programa 1 como base. Le pongo el nombre, programa 1. Eh, Hipotéticamente, yo digo que ese programa tiene 100 líneas. Yo debía haber medido su tamaño. Voy a decir que ese programa base tiene 100 líneas. Y recuerden que aquí todo esto estoy estimando. Entonces digo que a ese programa de 100 líneas yo le voy a borrar 30 líneas. Voy a modificarle a ese programa un total de 26 líneas. Y para las funciones yo voy a agregarle más o menos unas 42 líneas. Esa es la estimación que yo voy a hacer. Ahora, aquí voy a hacer algo. Él me dice partes agregadas. Recuerden, como estábamos viendo ahorita de esta clase de Visual Studio, yo puedo decir que voy a agregar tres partes que mi anterior programa no tenía. Un ejemplo de ello, la clase para calcular desviación estándar, la clase para leer fichero y la clase para calcular tamaños relativos.
Entonces voy a empezar con esta clase para calcular desviación estándar. Entonces me voy al size estimating y digo voy a añadir esto que es una clase para la desviación estándar. Permítame, yo rectifico, ¿sí? Y digo que va a tener un solo ítem o método que se llama raíz cuadrada. Entonces, aquí digo ítem y él me va a preguntar de qué tipo, si es de un tipo de entrada y salida, si es un tipo de datos de almacenamiento, si es una clase que maneje operaciones lógicas, si es solo texto, una configuración o si es de cálculo. Yo le digo que va a ser una clase de cálculo. ¿Cuántos ítems? Vimos que era uno, recordemos aquí. Uno que es calcular la raíz cuadrada. Ahorita, el tamaño relativo. Recuerden que él me utiliza la tabla de C++ de los datos. Entonces, yo más o menos digo, va a calcular desviación estándar. Yo digo que más o menos su tamaño va a ser medio para el cálculo de la desviación estándar. Y él me dice, listo, si el tamaño es medio y es una clase de cálculo, un método de cálculo, le va a tomar 11,3 líneas de código aproximadamente. Prosigo con la siguiente, que es la de leer ficheros y tiene dos métodos. Aquí le digo leer ficheros, la parte que estoy agregando, tiene dos métodos y todos dos son de entrada y salida. Digo que el primer método, yo lo puedo definir acá. Vamos a hacer algo, puedo aproximarlo, voy a decirle, él va a tener dos métodos muy similares y le digo que que su tamaño va a ser un tamaño pequeño. Él me dice que un método de salida de tamaño pequeño más o menos me ocupa 24.1 líneas de código. Bien, miramos la otra clase. Corresponde a la clase cálculo de tamaños relativos. Cálculo, tamaños relativos. Y decimos que esta clase tiene dos métodos. Uno que es para obtener el conjunto de datos y un método para obtener la desviación estándar. Entonces nos venimos aquí a nuestro size estimating y decimos que esta clase va a tener operaciones de tipo cálculo. Decimos que va a manejar dos ítems o dos métodos y podemos decir que el tamaño va a ser un tamaño medio, más o menos cada uno de 22,5. 22,5. Aquí es el tamaño total de las dos líneas. Podemos mirar, decía, no, en realidad este programa va a tomar más líneas, el tamaño del cálculo. Y nos venimos a la parte del reuso. Si tenemos clases que vamos a reusar, o sea, clases que vienen de otros programas y que a las cuales no le vamos a modificar nada, podríamos tenerlas en cuenta aquí en esta parte. A manera de ejemplo voy a escribir que voy a reusar una clase. Por ejemplo, podríamos decir una clase para el cálculo de los clase cálculo intervalo predicción. Y podríamos decir que esta clase tiene en total 67 líneas de código. Si tenemos más parte para añadir, añadimos, de lo contrario, pues no añadimos más. Aquí el método proof nos dice que podemos utilizar el ayudante wizard para obtener los datos. Recuerden que como no tenemos datos suficientes, pues entonces debemos utilizar el método de para los dos, para el tamaño de tiempo. Y aquí él me dice que estimemos el tamaño del proxy. Eh, Vamos al Prover Wizard para que miremos cómo funciona esta función. Él nos dice, usted va a ejecutar el Prover Wizard, le damos continuar y nos dice que según lo que él midió, el tamaño, nuestra estimación de tamaño, nuestro proxy es de 153. Recuerden que proxy es el tamaño sustituto el- el- que vamos a creer que tiene
nuestro programa y nos venimos acá. Regresamos a la plantilla de estimación necesario. Si desean modificar, no vamos a modificar nada. Le damos continuar. Él me dice, bueno, usted no tiene datos históricos. En realidad, tenemos un ejercicio que hemos realizado, pero no tiene la información ni del proxy ni del tamaño de lo agregadas y modificadas. Por lo tanto, debemos excluirlo para este propósito. Entonces le damos continuar y él automáticamente me dice que no podemos usar eh, el método al, b, el c, sino que debemos usar el método d con un proxy. Ahora me dice la mejor opción para estimar el tiempo es el método D. Entonces es nuestro juicio experto. Vamos a decirle entonces que para este nuevo programa me va a gastar 4 horas. Voy a decirle tiempo en horas, 4 horas. Ahora me dice que este es nuestro tamaño log. Este va a ser nuestro tamaño estimado, perdón, 153 log. Y el tiempo 4 horas. Ahorita me dice finalicemos. Vamos a finalizar y correcto. Él me dice que el tamaño de mis agregadas y modificadas, el tamaño proyectado es de 153. Y me dice aquí que el tamaño total va a ser de 264 líneas. Este tamaño, 264, es el tamaño que a través del método prove me dice que debe tener mi nuevo programa. Vamos entonces, una vez hayamos cerrado aquí, nos vamos a la siguiente plantilla de PSP. Perdón, minimizo estas ventanas. Aquí, bueno, me dice que el tiempo, que ya me he excedido de tiempo en la planeación. Dice que llevo 1 hora 43 minutos planeando por las pausas que he tenido que hacer para grabar este programa. Y entonces me vengo aquí a el Project Plan Summary. Me encuentro con que por el hecho de haber yo realizado el Project Plan Summary, perdón, el Size Estimating Template, ya los valores están realizados, están llenados. Están llenos los valores de mi base, las borradas, las modificadas, las líneas que voy a agregar, mi esfuerzo, el reuso, agregadas y modificadas, el tamaño total. Esto ya me aparece aquí añadido. Y el tiempo. Vamos entonces a cerrar. Continuamos. Vamos a mirar entonces nuestra plantilla de planeación para mirar qué nos hace falta en la plantilla de planeación. El script de planeación. Listo. Ya estimamos tamaño. El Project Plan Summary lo acabamos de ver. Utilizamos el método prove para los recursos. Ahorita nos dice cómo salimos de aquí de la fase de planeación. El documento de los requerimientos. Recuerden que Process nos dice que podemos tener un directorio donde guardamos los requerimientos. Por ejemplo, aquí el archivo nos dice dónde va a quedar el directorio. El diseño conceptual ya lo tenemos realizado. También él nos dice dónde podemos guardar el diseño conceptual. El Size Estimating Template completo ya lo completamos. El Project Plan Summary también lo vimos. Y el Time Record Log es lo que vamos a hacer ahorita. Listo. Entonces ya terminamos la fase de planeación. Nos vamos. Nos vamos aquí y le dimos a planeación finalizado. Ya seguimos en la parte que conocemos de PSP0, que es continuar con el diseño, con la codificación. Entonces para ello, recuerden que la recomendación siempre es que sigamos los scripts. Nos vamos al script de desarrollo. Esta parte ya lo tenemos. Nos vamos al diseño, luego a la codificación, reportando los errores que vamos encontrando, la compilación y las pruebas. Vamos entonces a cerrar este proyecto. Vamos a decirle aquí que avance y vamos a mirar luego los datos, más o menos lo que nos tardaría en realizar el proyecto como tal.